Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike big wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. El mundo del asesino en serie. David Berkowitz escribió a su psiquiatra, el prestigioso psicoanalista David Abramson. Siempre fantaseo cosas perversas que son parte de mi vida. Siempre seré un pervertido mental por las cosas sexuales que pienso. Sin embargo, casi todo el mundo es como yo, porque no paran de cometer esos actos sexuales pervertidos en su imaginación día tras día. Siempre estoy pensando en la violencia, y creo que solo un monje, quizás, podría eliminar esos deseos y pensamientos. Sin embargo, lo que pretendo es madurar hasta poder ser capaz de tener un profundo respeto por la vida humana y un mayor respeto y aprecio hacia la humanidad. Berkowitz es un asesino en serie que se hizo llamar el hijo de Sam, todavía está en la cárcel, cumpliendo la pena de cadena perpetua. Operó en Nueva York en 1976 y 1977, e intentó matar a 13 personas, consiguiendo su propósito en 6 ocasiones. El director de cine Spike Lee retrató de manera inteligente la opresión de su amenaza sobre los habitantes de la ciudad que nunca duerme en su película de 1999 El verano de Sam, Summer of Sam. A Berkowitz lo conoceremos mejor en el siguiente capítulo, pero este texto a modo de confesión íntima ilustra bien un par de cosas de la mente de los asesinos en serie que quiero destacar. En primer lugar, la pulsión o energía sexual que está detrás de la mayoría de los crímenes de los asesinos en serie. No siempre hay una motivación sexual, pero esta es muy frecuente, como un rasgo peculiar del mayor protagonismo que tienen los hombres sobre las mujeres en este ámbito del homicidio múltiple. La cualidad sexual del homicidio serial no tiene por qué reflejarse de modo específico en el acto o actos que comprenden el ataque en sí, o el modus operandi del asaltante, es más bien la motivación subyacente, el fin último que persigue el asesino con su acción, lo que define o no que se trate de un crimen sexual. Por ejemplo, Berkowitz mataba a parejas que buscaban momentos de intimidad en sus coches. Pero él se mantenía alejado de las víctimas, les disparaba a través del parabrisas con su pistola de calibre 44. No las tocaba. ¿Dónde está esa sexualidad desviada reflejada en el crimen? Según lo que sabemos, Berkowitz pretendía castigar a las mujeres que querían tener sexo con cualquiera menos con él, los acompañantes eran cómplices por asociación. Por eso dice de él mismo que siempre seré un pervertido mental por las cosas sexuales que pienso. Modus operandi el MO es lo que el asesino ha de hacer para cometer el crimen, romper una ventana, espiar en un lugar, atacar de súbito, etc. Se trata de una conducta aprendida, sujeta al cambio. Hoy sabemos que el asesino serial constantemente altera y refina su MO para adaptarse mejor a las circunstancias bajo las que opera y para incorporar aquello que ha aprendido. El asesino del Parquiver más adelante, en su segundo asesinato Maite de Diego, ha aprendido a refinar su crimen, ahora solo lleva un martillo, romo en una parte y afilado en la otra, no precisa llevar 2 armas, como cuando atacó a Ángel Ribot, un cuchillo y un martillo. La segunda nota que quiero destacar para el lector de la psicología de los asesinos seriales es el carácter de compulsión, de tensión interna para cruzar el límite y matar, alimentada por una fantasía recurrente. Eso no significa que estos sujetos no puedan detenerse, ya que mantener esa postura tendría como consecuencia concluir que necesariamente han de matar cuando sienten que desean hacerlo. Bien al contrario, la investigación de los homicidas seriales nos demuestra que ellos eligen el mejor momento para hacerlo, y que una y otra vez cruzan el límite de la fantasía para poder vivir por sí mismos la experiencia real. No discuto que les sea difícil abstenerse de matar, ni tampoco que esa compulsión haga muchas veces que se confíen y cometan graves errores que les cuesten la libertad o la vida, pero el hecho de que estén meses e incluso años sin matar pone de relieve que se trata de una tendencia destructiva a la que ellos desean liberar. Un buen ejemplo de ello lo ilustra el asesino en serie español Gustavo Romero. El asesino en serie de Valdepeñas en el libro que escribí junto con Patricia López,
El rastro del asesino. Presenté en detalle la psicología de este hombre violento por los 4 costados, convicto de matar a 2 chicas y un chico, y maltratador brutal de su mujer. Su historia es la crónica de un apetito sexual devastador, envuelto en una personalidad psicopática apenas disimulada, ya que desde la infancia demostró fiereza y hábitos delictivos, ocultos luego por la vida matrimonial y la inserción laboral sin nada que llamara poderosamente la atención. El gesto duro de Gustavo Romero muestra la determinación con que mató a 3 jóvenes. Este psicópata sexual asesinó en la tierra donde creció no se detuvo aunque el riesgo era mucho, en parte porque nunca traslució nada en su ánimo. Fue siempre un hombre violento. Su caso muestra que algunos asesinos en serie tienen antecedentes por delitos juveniles. Cuando cometió sus 2 primeros crímenes contaba 20 años. El sábado 19 de junio de 1993 estaba merodeando en el Parque Municipal Cervantes de Valdepeñas, Ciudad Real, cuando advirtió la presencia de los novios Sara Dottor y Ángel Ibáñez. Ella contaba 20 años y él 24, y estaban buscando un poco de intimidad. Ya había anochecido cuando les sorprendió Romero y, esgrimiendo una navaja, les pidió que les entregara el dinero que llevaran y les conminó a que se dirigieran hacia la vía férrea que conecta Algeciras-Cádiz con Madrid, lejos de las farolas del parque. Sara le reconoce como el sobrino de la jefa de su hermana, y le ruega que les deje marchar, que no se lo dirán a nadie. Pero el asesino tenía otros planes. Actuando con suma rapidez, Romero acuchilla repetidamente al novio, al que deja muerto en el suelo. Temiendo Sara por su vida echa a correr, pero Romero le da alcance por la espalda y la cuchilla. Una y otra vez. Le quita la falda, las bragas y abusa de ella. Durante esos minutos de vejación ella está moribunda, pero él solo goza, como la bestia de la que habla Lombroso. Ver capítulo siguiente cuando describe en el siglo XIX al criminal degenerado en sus textos de criminología. Romero arroja la navaja a un pozo alejado del pueblo y se dirige a su casa, donde le espera su mujer Yolanda Sáez, quien con solo 18 años ya tiene un niño pequeño y está en espera de otro. Muchas veces la historia del crimen nos muestra, junto al hecho descarnado de la violencia, la sordidez que emana de la pobreza moral de las personas que conforman el mundo cotidiano del asesino. Y este es el caso de Yolanda. Esta mujer ama profundamente al criminal, y cuando escucha a su marido decir que ha matado a los novios, ella solo se interesa por saber si su marido ha violado a la chica, cosa que él niega. Gustavo Romero comprende que ha de huir. Tiene miedo, así que decide marcharse a Fuerteventura, donde tiene 2 hermanos instalados. Las Canarias están muy lejos, y es un buen lugar para esperar a que todo se olvide. Toda precaución es poca, pero la policía no tenía pista alguna que seguir. Solo había recogido testimonios difusos de que habían visto a alguien que daba vueltas, con aspecto amenazador, pero sin que pudieran reconocerle. Cuando Romero encontró un buen acomodo en la isla y trabajaba de cocinero en un restaurante, llamó a Yolanda y a sus hijos para que fueran a vivir con él. La mujer se encontró a un hombre más pulido, más de mundo, de ropa y gustos caros, pero igualmente brutal, que no dudaba en golpearla y humillarla mientras mantenía otras relaciones sexuales ocasionales, alguna de las cuales acabó mal por su deseo de vivir la violencia y el miedo de la mujer a la que poseía. Según relata el periodista Samuel Isasi, a una de ellas, Mari, una compañera de trabajo, le fracturó la mandíbula y le rompió el brazo cuando ella se negó a complacerle en la cama. Ya habían pasado 4 años desde que matara a Ángel y a Sara, y en la pequeña isla de Fuerteventura empezaban a conocerle tal y como era. Así pues, decidió volver a su pueblo natal, con el pelo muy corto teñido de rubio. No tuvo problemas en obtener empleo, ni en seguir su rutina de violencia e infidelidad a su mujer, una víctima fieramente enamorada que además muchas veces tenía que proteger a sus hijos de esa brutalidad que padecía. Entonces, el jueves 25 de junio de 1998, fue cuando Romero, a la salida del restaurante en el que trabajaba a las afueras de Valdepeñas, decidió dar unas vueltas por el monte con su coche. La fatalidad puso a Rosana Maroto en su camino, pedaleando en su bicicleta. Escribe Samuel Isasi. La imagen de la muchacha fue haciéndose cada vez más grande en el parabrisas de Gustavo y a este se le revolvió algo por dentro. Creyó reconocerla. Sí,
Alguna vez la había visto por el pueblo, riéndose con sus amigas, como provocándole un poco con su belleza. Apretó las manos sobre el volante mientras sentía la sangre palpitando hacia su cabeza. Cuando llegó a la altura de la chica, dio un volantazo para sacarla de la carretera. La hizo rodar por el suelo. Gustavo frenó, apagó el motor y bajó del coche. Miró alrededor. No había un alma. Nadie lo había visto. Se acercó a ella y comprobó que estaba inconsciente. Era más bonita aún de como la recordaba. Y muy joven. La cogió en brazos y la metió en el maletero. Ni siquiera se tomó la molestia de desprender de su espalda la mochila de lona que llevaba. Luego, fue a por la bici y la introdujo en el asiento de atrás del coche. Romero se dirigió a Casa Rabadán, un refugio de pastores abandonado. Allí cogió la bicicleta de Rosana y la arrojó al pozo. Cuando iba a sacar a Rosana del maletero tuvo que marcharse, porque se acercaban unos pastores. Fue a otra casona abandonada y, después de despabilar a Rosana, la metió dentro. Allí jugó con ella como el gato con el ratón. En sus declaraciones ante el fiscal y el acusador particular quiere demostrar que ella le pone frenético porque solo le pide ir a casa con su bicicleta, y que él tiene miedo de que le delate y que descubran que también mató a los novios. Pero es solo una justificación absurda, que nadie cree. Él reconoce que obligó a Rosana a hacerle una felación, pero en esos minutos la joven pudo sufrir un ataque sexual múltiple. Lo realmente cierto es que Romero tomó un cordón entre sus manos y se abalanzó sobre ella. La niña gritó aterrada. Sabía que estaba condenada. Aún así se resistió mientras le quedó aire en los pulmones. Romero la golpeó brutalmente y la estranguló con una fiereza inhumana. El informe que las antropólogas hicieron del cadáver señalaba que el cordón estaba alrededor del esqueleto y tenía un diámetro tal que ni ellas mismas se lo pudieron colocar. Es decir, estaba extraordinariamente apretado. Quedaba ahora deshacerse del cadáver. Lo arrojó a la profundidad de un pozo cercano. Luego metió en la mochila los pantalones de deporte de la chica, una zapatilla que había perdido y una compresa. Cogió el coche y se fue a trabajar. A la salida tiró la mochila, con una piedra dentro, en el río Jalón. Tampoco la policía y la Guardia Civil tuvieron más fortuna en esta ocasión que en el caso de los novios asesinados. Rosana tenía 21 años, era buena estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, y nadie parecía tener un móvil para atacarla. Solo hubo un avance a los 3 días de desaparecida, cuando unas amigas de Rosana y el padre de una de ellas descubrieron la mochila en el río. El Instituto Nacional de Toxicología encontró esperma en el pantalón de Rosana que Romero le había ordenado quitarse, pero no había ninguna muestra registrada que permitiera identificar a su dueño. La comarca de Valdepeñas fue rastreada palmo a palmo, sin éxito. Pasó el tiempo y, como suele ocurrir, el rostro de la hermosa Rosana que sonreía desde los carteles que avisaban de su desaparición fue amarillándose, como el recuerdo de la afrenta entre la gente. La familia y la policía no olvidaban, pero poco más eran capaces de hacer. Mientras tanto, Romero seguía despreciando y maltratando a su mujer, y nada parecía que pudiera romper esa rutina brutal, esa realidad sorda a la justicia y al sufrimiento de 3 jóvenes que no descansaban en paz porque su asesino caminaba libre y desafiante. De pronto, un rayo de esperanza. Un pastor encuentra el 30 de octubre la bicicleta de Rosana en el pozo de Casa Rabadán. Sin embargo, el hallazgo lleva un camino ciego, como el pozo del que procede. Nada hay en la bicicleta que pueda aportar una dirección nueva a la investigación. Así que de nuevo se aploma sobre Valdepeñas el silencio del tiempo baldío. La gente sigue con su vida y, aunque la policía no olvida, ha de ocuparse de su trabajo del día a día. Romero espera, quizás pasado más tiempo decide matar de nuevo. ¿Quién sabe? Él es la prueba viva y real de que los asesinos pueden esperar. Estamos en mayo de 2003, y vamos a asistir a una muestra más de la eficacia del método más antiguo para capturar a los asesinos, la declaración ante la policía de un testigo que sabe cosas. En este caso se trata de una delación en toda regla. Yolanda, la mujer 1000 veces apaleada, no puede tolerar que Gustavo Romero la plante y se vaya con otra mujer, una chica rica del pueblo que, de modo igualmente inexplicable, también quiere y desea con locura a la homicida múltiple. Es la fascinación por el hombre bestial y primitivo,
del que se presume su peligro aunque no se tenga a ciencia cierta conocimiento de él. Yolanda sí tenía ese conocimiento, por eso, para su vergüenza, hemos de hacer constar aquí que lo traiciona porque Romero la abandona, no por conciencia o por un mínimo de piedad por sus paisanos y las familias que sufren. Es una venganza y al mismo tiempo, un acto involuntario pero simbólico de justicia. El asesino de mujeres es entregado a la justicia por una mujer. Yolanda dice a la policía que su marido mató a los novios, y les dice que busquen la navaja en una alberca cercana a su casa. Han pasado 10 años desde que Romero mató a Ángel Ibáñez y Sara Doctor, pero en efecto, ahí está la navaja. Arrestado el homicida, niega su responsabilidad al principio, pero luego confiesa y explica que todo fue un terrible accidente, que lo único que hizo fue defenderse de la agresión de los jóvenes cuando él les quitó el dinero. Me obligaron a matarlos, es su excusa, un argumento que produce desmayo al principio por pueril y cobarde y luego una rabia sorda, porque duele tener que escuchar tanta infamia, como su posterior confesión del asesinato de Rosana, acorralado porque su ad coincide con el hallado en el esperma de los pantalones cortos que la chica llevaba puestos el día en que murió, y que fue recuperado dentro de la mochila hallada 3 años antes. El martes 14 de octubre de 2003, Gustavo Romero llevó a la policía al pozo donde descansaban los restos de Rosana. El pozo era pequeño. Un equipo de los GEO Grupo Especial de Operaciones de la Policía se encargó de recuperar el cadáver de la chica y objetos relacionados, un reloj, una pulsera, un collante. Con posterioridad, el Servicio de Antropología de la Policía Científica relatará el calvario de Rosana leyendo las lesiones de su cráneo. Romero la había tratado con dureza. La fiera obró como tal. Cuando el 21 de abril de 2005 la audiencia de Ciudad Real le condenó a 113 años de cárcel, todos respiraron aliviados. Los asesinos en serie y sus motivos. Las nomenclaturas varían en el tiempo, y el concepto de lo que es un asesino en serie también ha cambiado con los años. Actualmente se aplica este término a quien mata al menos en 3 momentos y lugares diferentes, cada escenario del crimen separado con nitidez. Pero a comienzos de los años 80 del pasado siglo, el número de víctimas y de escenarios era de 2, lo cual tiene mucho sentido si entendemos que 2 crímenes bien pueden ser el inicio de una progresión homicida. Pero en todo caso, hoy muchas policías del mundo emplean una terminología desarrollada por el Departamento de Ciencias de la Conducta del FBI, que distingue entre 2 tipos de homicidas múltiples: el asesino en masa mass murderer, que mata a 4 o más personas en un solo acto de violencia y en un mismo escenario, y el asesino en serie serial murderer, que, como hemos dicho, inicia y finaliza en cada víctima un episodio discreto y diferenciado de violencia. Los perfiladores o criminólogos de la personalidad criminal que elaboran las características de personalidad y estilo de comportamiento de asesinos múltiples desconocidos en un perfil para orientar la investigación policial entienden que el asesino en serie pasa por un periodo de enfriamiento entre un crimen y otro. El significado de serie transmite así la idea de que el asesino ha iniciado una carrera homicida que va a perdurar en el tiempo meses o incluso años, y que presenta unos desencadenantes que, una vez en acción, generan en el individuo la preparación y ejecución de un nuevo asesinato. Esos desencadenantes pueden ser imágenes vistas o recuerdos. En todo caso, el ánimo de matar se conserva en la psicología del sujeto mediante la fantasía. Ella es la caldera que alimenta la compulsión. Así, en el caso de Gustavo Romero, cuando ve a una chica joven en pantalón corto pedalear en absoluta soledad delante de su auto Rosana Maroto, el asesino siente con toda su fuerza el deseo sexual y el poder que le confiere la violencia, y no hallando en su conciencia nada que le impida detenerse, se apresta a cometer el tercer homicidio. Sin embargo, mucho más importante que el número de víctimas que elijamos para definir un tipo de asesino, es el estudio de los motivos que lo condiciona y alienta. Existen varias tipologías de motivos, pero la que más me gusta es la desarrollada por los criminólogos James Fox y Jack Levine, quienes aplican 5 categorías de motivos tanto a los asesinos en serie como a los asesinos en masa. Yo la he ampliado con otra categoría, la de sexo-sadismo, porque su importancia no puede diluirse dentro de la categoría de poder-control, como lo hacen Fox y Levine. Lo vemos en esta tabla.
Como acabo de decir, muchos autores distinguen el motivo del poder, que está orientado a exaltar el control y el dominio del homicida sobre su ambiente, de la motivación sádica, definida por el disfrute sexual provocado por el dolor y miedo que causa la víctima. Creo que es una buena precisión a tener en cuenta cuando estudiamos una escena del crimen particular, ya que si bien el sadismo incluye la necesidad de poder y control sobre la víctima, no todo poder y control precisa del sadismo. El asesino de la Baraja es un buen ejemplo de necesidad de control y poder sin un ápice de sadismo. Al mismo tiempo, ilustra también la complejidad de las razones que están detrás de un asesino en serie, puesto que si bien Alfredo Galán mató para buscar reconocimiento de su poder, no podemos descartar que hubiera en su ánimo un propósito de venganza o desquite por las pocas oportunidades que había tenido en la vida para triunfar y llegar a ser alguien respetado. El asesino de la Baraja. Cronología de Alfredo Galán realizada por Patricia López 1978, nace Alfredo Galán en Puerto Llano, Ciudad Real. 1998, ingresa en el ejército. 1999-2000, vive en el cuartel del Goloso y reside con unos amigos durante unos meses en un piso de Alcobendas, localidad madrileña cercana al cuartel. 2000, va a Bosnia en misión humanitaria, donde está 6 meses. Abril a noviembre de 2001, se va a vivir con una de sus hermanas al centro de Madrid, a la calle Alberto Alcocer. Noviembre de 2001 a mayo de 2002, la familia se traslada a la localidad de Tres Cantos. Mayo a noviembre de 2002, vuelve a ir de misión humanitaria a Bosnia. Diciembre, regresa de la misión y se va a vivir con su hermana a Alcalá de Henares, aunque ese mismo mes es destinado a Galicia con motivo de la limpieza del chapapote. 18 de diciembre de 2002, se da de baja psicológica en el ejército, tras un incidente con una mujer a la que quiso quitar el coche en Galicia. 24 de enero de 2003, matan de un disparo al portero Juan Francisco Ledesma, en la madrileña calle de Alonso Cano. 5 de febrero de 2003, asesinan entre las 4 y las 5 de la mañana a Juan Carlos Martínez Tacio de un disparo en la cabeza en una parada de autobús de la Alameda de Osuna, Madrid. Junto al cadáver hay un haz de copas. 5 de febrero de 2003, a las 4:30 de la tarde acribillan a balazos a la dueña del bar Rojas de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, y matan a su hijo, Miquel Jiménez, y a una cliente, Juana Ucles. Finales de febrero de 2003, Alfredo Galán es baja definitiva en el ejército. 7 de marzo de 2003, un individuo intenta acabar con la vida de una pareja de ecuatorianos, Eduardo y Anaid, en la localidad de Tres Cantos. Junto al chico, el agresor deja un 2 de copas. 18 de marzo de 2003, asesinan en Arganda del Rey a un matrimonio rumano, George y Doña Magda, de sendos disparos. Junto a sus cuerpos, un 3 y un 4 de copas. Marzo de 2003, Policía y Guardia Civil relacionan los 6 asesinatos y los 3 intentos de homicidio. 22 de mayo de 2003, la policía detiene a Fichaje, un miembro del grupo Ultrasur y residente en Alcalá de Henares, acusado del asesinato del bar Rojas. 3 de julio de 2003, Alfredo Galán se entrega a la comisaría de la policía local de Puerto Llano y confiesa su autoría en los homicidios anteriormente reseñados. Septiembre de 2003, cambia su declaración de culpabilidad por la de inocencia. 7 de febrero de 2005, comienza el juicio, tras el que será condenado por todos los crímenes a 140 años y 3 meses de prisión. Alfredo Galán nació en Puerto Llano, Ciudad Real, en una familia acomodada, porque su padre era ingeniero y trabajaba en la refinería que Repsol tiene en esa localidad. Él y sus 3 hermanos sufrieron una dura pérdida cuando murió su madre, poco antes de dar a luz a una nueva niña, a la que llamaron Dolores, en recuerdo de su madre fallecida. Tal y como relata mi colega Patricia López en sus notas preparatorias para el libro El rastro del asesino, en el pueblo existían muchos rumores acerca de que ese hogar no era precisamente feliz, debido al mal carácter de su padre. Quizás esto se reflejara en la actitud de Galán en el colegio. Escribe Patricia. Era un pésimo estudiante. A pesar de su timidez y de tener pocos amigos, era de los que montaba jaleo y habitualmente expulsaban de clase, no se cortaba en insultar a quien quisiese entrometerse en sus asuntos, incluidos los profesores.
pero los educadores, cuentan, consideraban que el arranque de Galán era ficticio, porque el chaval era una persona frágil que se hundía con facilidad. Con esa actitud, el chico no logró el título de graduado escolar hasta los 16 años, en el curso 1994-95. El asesino de La Baraja protagonizó el desafío más formidable a la policía española de la historia criminal de los últimos años. Fracasado como soldado, decidió que lo único que podía convertirlo en la persona que ansiaba era matar a víctimas de oportunidad como si fuera una misión militar. Podemos entender que este chico acumulara amargura en su interior. En la investigación que realizó Patricia López queda claro que sacaba dos cabezas a sus compañeros, la mayoría chicas. Se sentía incómodo dentro de esas aulas, se sentía ridículo. Nunca se había relacionado con más mujeres que sus hermanas, su madre y su abuela. Así pues, los deseos amorosos que tuviera no podían expresarse en la normalidad de una relación o relaciones de juego y exploración, necesarias en la vida de los adolescentes. Por ello tiene interés su escrito sobre el amor, al desvelarnos que quien llegaría a ser uno de los asesinos en serie más peligrosos de la España moderna, al menos quería imaginar y sentir que ese profundo sentimiento también podía estar a su alcance. En febrero, el profesor de literatura les obligó a hacer una redacción sobre el amor para el día de San Valentín. Le daba mucho apuro, pero pensó que solo la leería el profesor y que no la publicaría en el cuadernillo de premiados. Sin embargo, en los anales del Instituto Juan de Tábora se puede leer la redacción de Alfredo Galán. Hola, amor mío, eres tan guapa y bonita que cuando te veo no sé qué hacer, porque es como si me deslumbraran los rayos del sol al amanecer. Bueno, no, sí sé qué hacer, sí sé qué haría, seguramente te besaría, aunque la verdad no sé si me atrevería. Me gusta tu pelo, me gustan tus labios, me gustan tus ojos azules, ya que me parecen un par de nubes. Aparte de guapa y hermosa eres simpática y graciosa. Por las mañanas no desayuno pensando en ti, al mediodía no como pensando en ti, por la tarde no meriendo pensando en ti, y al acostarme no duermo porque tengo hambre, pero no me importa porque te quiero. Al final consiguió aprobar y, con menos ganas si cabía, se matriculó en cuarto de la ESO. Terminó el curso quedándole 3 asignaturas, y decidió que con 18 años ya era hora de dejar de estudiar, para poner todos sus esfuerzos en lo que realmente deseaba desde hacía años, ser un miembro profesional del ejército. Ya en el instituto, a los pocos amigos que tenía no hacía más que hablarles de pistolas, fusiles y ametralladoras. Pasa el tiempo, y Galán entra en el ejército. Desde el 25 de enero de 2001, ejerció de cabo profesional de ejército de tierra en este destino y participó en 2 misiones internacionales en Bosnia. Su actitud allí, según desveló un abogado durante el juicio, fue de un perfecto soldado. En su libreta de tiro que guarda la Delegación de Defensa de Madrid consta que es muy apto en los ejercicios de instrucción, de gatillo rápido y buena puntería. El 7 de julio de 2001, el coronel de infantería de su regimiento escribe que la labor de Galán como conductor es buena, con una actitud psicofísica en la media de la compañía. Una televisión y una revista consiguieron imágenes de la última misión en Bosnia que Alfredo había hecho, meses antes de los asesinatos, y se le veía sonriente con sus compañeros, bebiendo y hablando, aparentemente integrado. Pero quienes hicieron el perfil de Galán no detallaron esta historia de su vida. Los psiquiatras y psicólogos que le atendieron cuando Alfredo ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real le definieron como un depredador humano. Según explicaron en el juicio de febrero de 2005, su actitud se escapaba de las manos de la ciencia psiquiátrica, algo rebatido por algunos abogados de la acusación. El estudio se llevó a cabo durante el verano. Tuvo 4 entrevistas con psiquiatras, el 23 y el 29 de julio, el 25 de agosto y el 12 de septiembre. Entre medias hubo una entrevista con una psicóloga, ya que los encargados del informe querían tener una perspectiva diferente de la mente del asesino de La Baraja. Además, completaron el estudio con conversaciones con las hermanas, las declaraciones del proceso, la historia clínica del Hospital Militar Gómez Ulla y diferentes tests y pruebas neurológicas. Según recogen, la relación con su padre era normal. Su madre había muerto cuando él tenía 8 años y era el penúltimo de los 5 hermanos.
Padeció las enfermedades propias de la infancia y a los 15 años había tenido un accidente doméstico, mientras realizaba un ejercicio práctico de química. No había tenido trastornos psiquiátricos ni traumatismos cráneoencefálicos. La muerte de su madre había sido un cambio importante en su vida. Pasó de ser un niño mimado y extrovertido a ser serio. Nunca volvió a ser como antes. Había ingresado en un internado de Ciudad Real, pero solo durante un año porque no estaba a gusto. Se encerró en sí mismo, era muy sensible, simpático y se hizo introvertido, apenas contaba nada de lo que le pasaba, se puede leer en el informe de los forenses. Siempre fue un poco infantil, con 15 años le gustaban los dibujos animados, le hicieron dibujar y sus trazos seguían siendo de niño. Le gustaban los animales, los trataba bien, se llevaba a casa a los que encontraba abandonados, pero no se quería encariñar con ellos. No quería mostrar sus sentimientos en ningún caso, me hacía el duro. No quería regalos. Contó que las relaciones con las chicas eran normales, aunque nunca ha tenido novia a pesar de tener 25 años. Pero ahora, cuando tomaba alcohol se desinhibía, volvía a estar en mi salsa. Después de ese cambio a los 8 años, niega que haya sufrido más, aunque sus hermanas dicen lo contrario. Al volver del primer viaje de Bosnia estuvo muy contento, hablador, le había dicho a su familia que lo había pasado muy bien y les trajo regalos. La segunda vez fue menos hablador, más serio y sin regalos. A su regreso de la segunda misión en Bosnia en el año 2002, se fue a una fiesta para celebrarlo y le detuvo la Guardia Civil, dando positivo en el control de alcoholemia, por lo que tenía pendiente una causa judicial. Pero lo importante era que al volver de la misión él pensaba que iba a tener vacaciones y le llamaron para preparar un desfile militar. Posteriormente tuvo que hacer guardias nocturnas y apuntarse forzoso para las tareas de limpieza del chapapote que había inundado las costas de Galicia a consecuencia del hundimiento del Prestige. En Galicia tuvo un grave conflicto. Llevaba unos días muy mal, descontento, en una crisis que condicionaría los siguientes pasos, y montó, según sus palabras, un pollo. Quería irse, desertar, y cuando faltaban pocas horas para regresar se enfrentó a un mando, sacó 2.000 euros y se fue a beber. Obligó a una señora a bajarse del coche y le rompió una ventanilla con una piedra, quería el coche para escapar. Regresó al cuartel borracho y les dijo que se iba del ejército, que los dejaba. Lo tenía todo planeado para salir sin ser expedientado, como enfermo, así le darían la baja médica. El coronel lo trajo custodiado en el autobús, con 2 agentes armados, y lo ingresaron de urgencia contra su voluntad en el Hospital Militar Gómez Ulla. Allí amenazó con que, antes de suicidarse, mataría a todo el mundo, según reflejó una psiquiatra en prácticas en su informe, en el que recomendaba el ingreso inmediato en la sección de agudos. Pero no le hicieron caso. Alfredo seguía contando a los psiquiatras que no quería volver al ejército y que tras la consulta en el Gómez Ulla pidió la baja definitiva, el día 20 de enero. La tenía que presentar en su unidad y cuando fue tuvo una bronca con un sargento y no regresó más. Le dieron de alta del hospital, aunque siguió de baja con tratamiento externo hasta que llegó la baja definitiva a principios de marzo. El 7 de ese mismo mes, entró a trabajar como vigilante jurado en Prosegur, tras pasar todas las pruebas, incluidas las psicológicas. 2 días después de salir del centro médico, el 22 de diciembre, recordaba que fue a Ciudad Real y bebió compulsivamente. En la cena de Nochebuena le dio un susto a su familia, apareció en la cena con una pistola en la cintura y hacía gestos de disparar. Pero no era peligroso porque el arma estaba bloqueada. Se fue de la casa, aunque en Nochevieja montó otro número. Condujo el coche al máximo de potencia, iba con su hermano y este se asustó. Lo paró la Guardia Civil, le hicieron una prueba de alcoholemia, y le sancionaron. En enero de 2013 fue a Córdoba, a un hotel. Quería estar solo. En ese tiempo tuvo un accidente de coche. Seguía de baja y no tomaba la medicación que le prescribieron para la ansiedad, aunque iba a las revisiones en el Gómez Ulla. Se enfadó con su hermana porque se dio cuenta de que ella estaba contando muchas cosas de él al médico, informándole de las conductas extrañas que observaba, pero él le negaba al especialista todo. Su decisión de salir del ejército vino causada porque tenía muy pocas posibilidades de ascender a sargento. Intentó entrar en la Guardia Civil, pero le suspendieron en las pruebas físicas.
si bien había probado las psicológicas. Entonces decidió hacerse vigilante jurado. Las respuestas sobre su recuerdo de los meses en los que sucedieron los crímenes fueron seguras, tranquilas, con frialdad, sin explicar los motivos que le llevaron a matar. Aseguró que el estímulo que tenía era matar por matar. La idea fue espontánea. En el caso del portero lo pensó 10 minutos antes de hacerlo. Se me ocurre y ya está. Estoy sentado frente a la tele, se me ocurre y... Se dio cuenta de que el hecho de quitarle la vida a otra persona no le turbaba, no había sentimientos, ni conmoción ni frenos interiores de ningún tipo. La única vez que sintió algo como inseguridad fue en el metro. Estaba junto a dos personas que hablaban del asesino de la baraja y pensó en lo fácil que es tener muy cerca a alguien que te puede quitar la vida y tú no lo sabes. Todos podemos ser el asesino. No sabes con quién vas en el vagón. Sabía que estaba mal lo que hacía, siempre lo había sabido, y además no buscaba ningún beneficio al hacerlo, ni siquiera afán de notoriedad. Pensó que los asesinatos no iban a tener tanta trascendencia y estaba sorprendido. Para matar, cree Alfredo Galán, no hace falta ser malo, puedes ser bueno. Yo soy tranquilo, seguro de mí mismo, educado y con una afectividad normal. No se arrepentía, las víctimas me dan igual. En el rastro del asesino, Patricia López y yo planteamos que Galán mataba para encontrar un control en su vida que nunca había tenido. Desde pequeño es un chico sin éxito, no es popular entre sus compañeros, no se relaciona con las chicas, es muy significativo que nunca haya tenido novia o al menos una chica con la que salir de vez en cuando, y su rendimiento escolar es muy mediocre. Cuando por fin entra en el lugar donde puede forjarse una personalidad aceptada y así encajar entre los demás, el ejército, su progresión se ve pronto interrumpida por su desobediencia y su conducta inadecuada. A pesar de la atracción que sentía por las armas, tampoco destaca como soldado profesional, de modo que cuando regresa de su segunda misión a Bosnia su espíritu está quebrado. Su imagen personal como soldado del ejército coincide con la de alguien que maneja las armas con destreza y que actúa de modo intrépido en situaciones de riesgo y tensión. Pero sus tareas en Bosnia son de ayuda humanitaria, y no se parece gran cosa a una exhibición de marines, como bien pudo haber visto en la película Blackout Derribado, donde un numeroso comando de la infantería de marina interviene con enorme riesgo para secuestrar al señor de la guerra de Mogadiscio e impedir así que mantenga al país bajo su mando criminal. Bien al contrario, cuando vuelve por segunda vez de Bosnia le asignan a la para él humillante tarea de recoger chapapote. ¿Pero qué mierda es esto?, debió decirse. A partir de ahí todo se precipita, el enfrentamiento con su superior, su borrachera, su agresión a la conductora, el ingreso en el hospital Gómez Ulla. ¿Qué estaba atormentando a su mente? ¿Contra qué estaba luchando? Galán avisa en el hospital, antes de suicidarse mataría a todos. Es, pues, un indicador de riesgo de asesinato en masa, es decir, hay una amenaza de matar a muchos en un solo acto, en esos momentos planteado como un gesto definitivo de ira y de venganza. Sin embargo, esa explosión no se produce. Galán abandona el ejército incapaz de entrar en la Guardia Civil, acaba en el último escalón para toda persona que ha ansiado ser un militar de éxito o formar parte de la policía, la seguridad privada. Sin duda no es casualidad que poco más de un mes después de haber abandonado el ejército cometa el primer asesinato, matando a sangre fría y por la espalda al portero de la calle Alonso Cano. La vileza de este crimen no puede pasar desapercibida. El hijo pequeño de la víctima está contemplando toda la escena, pero a Galán eso no le inhibe, salió a matar y lo hizo con frialdad y pulcritud. Galán ha decidido al fin triunfar como él siempre ha deseado, como un soldado diestro y astuto, que selecciona a la víctima, la ejecuta y luego desaparece sin dejar rastro. Galán ha tomado una terrible decisión, ha optado por convertirse en un asesino en serie para reivindicarse. Todos sus crímenes, que se suceden en apenas 3 meses, presentan el mismo modus operandi. Galán coge su auto y elige una zona, cuando circula va escaneando el territorio en búsqueda de una víctima propicia. Una vez la ha seleccionado detiene el coche, se acerca a la persona o personas elegidas y, sin media palabra, les dispara a la cabeza. Dependiendo de la fortuna, a unas las mata y a otras no. Pero consigue dejar 6 cadáveres tras de sí. Quienes sean las víctimas no le importa. Ellas no significan nada para él.
En todas las ocasiones lo que realmente tiene significado para el asesino es el modo en que mata y por qué. Sus crímenes pueden ser leídos como acciones de mercenario, la demostración para sí mismo primero, y para todos los demás después, de que es un soldado eficaz e implacable al que nadie puede detener. El hecho de matar no le influye, inmerso en una anestesia moral que se ha ido forjando a lo largo de su vida, acuciado por su incapacidad de ser alguien ante cualquiera. Ahora con cada ejecución Galán grita a la sociedad que es alguien. Busca el poder y el control que se derivan de causar miedo, de ser el centro de la opinión durante esos meses en todo el país. Galán mata para lograr reconocimiento a cualquiera, en cualquier lugar, en horas variadas del día. Españoles o extranjeros, hombres o mujeres. Antes indiqué que en los crímenes del asesino de la Baraja no había gesto alguno de sadismo. Y es completamente cierto. Su forma de matar es rápida, si acierta de pleno la víctima apenas tiene unos segundos para darse cuenta de lo que sucede, no sufre en absoluto. El poder que obtiene así Galán le libra de la locura a la desesperación. Ahora él controla su vida, dicta los acontecimientos. Todos están pendientes de lo que puede hacer o no cuando se le antoje. Es un cambio en su vida de una dimensión extraordinaria. En contra de lo que pudiera pensarse, a Galán no le interesa la fama porque sí. Quiere sentir el poder que le da su pistola Tokarev porque con ella en su mano huye de su yo triste y fracasado que estaba pringado por el petróleo de las playas gallegas, de su recuerdo de soldado fuera de sí en la unidad psiquiátrica del hospital donde le examinan, de la vejación de no ser nadie en el ejército y no poder entrar en la Guardia Civil. De forma paradójica, cuando Galán decide ser un asesino serial retoma el control. No puede ser de otra manera, porque en su condición de enemigo público número 1, no puede cometer ningún error. La policía y la Guardia Civil están tras él y, aunque andan muy despistados, en cualquier momento un descuido puede condenarle. El crimen le mantiene cuerdo, es decir, pegado a la realidad. La prueba es que nadie de su entorno sospecha nada. Ese reconocimiento de su propia valía, ese grito letal que sale de su pistola por el que pregona que es alguien, se ve ayudado por lo que parece ser el hallazgo fortuito de una carta de la Baraja española junto a su segunda víctima, Juan Martín Estacio, un trabajador del aeropuerto que esperaba de madrugada el autobús, en el barrio de la Alameda de Osuna. Galán obtiene así, sin pensarlo, un amplificador de su terror ante la opinión pública. Ya dispone de un apodo con el que ser reconocido, los dibujos de las cartas de la Baraja son el heraldo de su poder. Que Galán es eficaz como asesino es incuestionable. La policía cree, durante buena parte de la investigación, que los diferentes crímenes son obra de distintas personas. El doble homicidio del Bar Rojas, en Alcalá de Henares donde Galán mata al hijo de la dueña del establecimiento y a una clienta que está hablando por teléfono es considerado en un principio como obra de un grupo de radicales de Ultrasur, y llegan a detener a una persona por esa causa. Además, no lo relacionan con el asesino de la Baraja, porque en este caso no hay ninguna carta en el escenario. Por otra parte, solo hay unas horas de diferencia entre el tiroteo a Juan Martín Estacio y el asalto al Bar Rojas. ¿Qué asesino en serie actúa 2 veces en el mismo día, y con objetivos tan dispares? Se preguntan los investigadores. El hecho de que 2 de las víctimas fueran ecuatorianas, Eduardo y Anaid, en la localidad de Tres Cantos, por otra parte, les lleva a plantear la hipótesis de que el asesino actúe motivado por la xenofobia, algo que cobrará todavía mayor fuerza cuando se descubran los últimos cadáveres de la serie, pertenecientes a 2 rumanos. Además, el homicidio del portero de la calle Alonso Cano en un principio no se le anota al asesino de la Baraja, dado que de nuevo la víctima y el contexto son muy diferentes, y tampoco hay naipe alguno junto al cadáver. Se comprenden bien los problemas de la policía, llevados por la falsa creencia de que los asesinos en serie presentan siempre un modus operandi inflexible, y que seleccionan un mismo tipo de víctimas. Los investigadores no conectan los 6 asaltos. Además, está el hecho de que Galán se mueve de forma constante. Madrid, Alcalá de Henares, Tres Cantos y Arganda del Rey parecen sitios lo bastante lejos como para imaginar que el mismo asesino se esté desplazando a esos lugares para matar. Y, sin embargo, ¿es esto precisamente lo que está ocurriendo? Es un mito que los asesinos en serie no cambien su modus operandi. Claro que lo hacen, las circunstancias,
El aprendizaje a través de cada delito y el deseo de experimentar nuevos elementos en la escena del crimen son causas habituales de esos cambios. Algunos asesinos, es cierto, no cambian sus pautas, como Berkowitz, con el que iniciamos este capítulo, siempre tiroteó con su pistola a parejas de jóvenes que estaban sentados en su coche. Pero otros muchos lo hacen. Otra cuestión es que sepamos leer el patrón subyacente que está dibujando una misma firma en cada escenario, revelador de la necesidad de expresarse del asesino. Algo mucho más estable, el modus operandi y la firma del asesino se estudian con más detenimiento en otros capítulos de este libro. La firma viene de dentro del delincuente y refleja una fantasía profunda del asesino, la que le impulsa a matar una y otra vez. Es algo que lleva a cabo para su deleite, no lo necesita para que el delito se consume con éxito. El asesino del Parquín controló de modo brutal a Maite de Diego, con mucha más violencia sostenida que a la primera víctima. Llenar su boca con papel de periódico y tapar su cabeza con una bolsa de plástico son expresiones de la firma. Su fantasía sádica impulsa su acción homicida, y cuando vemos la escena del crimen todo lo que exprese ese sadismo es propio de esa firma. La firma no cambia en su núcleo, aunque puede presentar algunas variaciones en su expresión. Y por supuesto, puede ocurrir que determinadas circunstancias externas interrumpan su ejecución. Por ejemplo, hoy creemos que el hecho de que Jack el Destripador no mutilara el cuerpo de su segunda víctima, una expresión de su firma, fue porque se acercaba en su dirección un carruaje. Ver capítulo 2 y le ahuyentó. Es cierto, por otra parte, que los asesinos en serie prefieren centrarse en un tipo particular de víctima. Muchas veces son personas marginadas de la sociedad, como las prostitutas, otras veces son seres indefensos y crédulos, como los niños o ancianos. Puedo entender el desconcierto de la policía en el caso del asesino de La Baraja. Las víctimas no tenían nada en común, ni en su edad, nacionalidad o sexo. A esto se añadía los lugares físicos donde actuaba, locales cerrados, la portería de la calle Alonso Cano y el Bar Rojas, y espacios abiertos, los asaltos al trabajador del aeropuerto, a los amigos ecuatorianos y al matrimonio de rumanos, y que hacía todavía más increíble que una misma mano estuviera detrás de todo eso. En casos como este es necesario recordar el consejo que ofrece Aníbal Lecter a la agente del FBI Clarice Starling, en la película más famosa del género de psicópatas hecha jamás, El silencio de los corderos, The Silence of the Lambs, 1991. Recordemos la situación. La agente Jodie Foster está entrevistando a Lecter Anthony Hopkins en un hospital penitenciario de máxima seguridad para que le ayude a encontrar a un asesino en serie apodado Buffalo Bill. Lecter se impacienta porque Starling no parece capaz de orientar correctamente las cosas, al no entender la psicología de lo que está investigando. Entonces el psiquiatra homicida le reconviene de este modo: busca la simplicidad. Vea lo básico. Piensa en Marco Aurelio. Pregúntate, ¿qué hace este individuo? En un artículo publicado en el periódico El Mundo en el mes de marzo de 2003, edición de Madrid, meses antes de que Galán se entregara, elaboré un perfil del asesino y mantuve la idea de que todos los crímenes eran obra del mismo autor. La policía descubrió este hecho cuando comprobó, por los análisis de balística, que la misma pistola tocara ver el arma homicida en los diferentes escenarios. Aún así, plantearon la posibilidad de que fueran varios homicidas que cambiaban de manos el arma. Lo fundamental aquí, como recomienda Lecter, era atenerse a lo esencial. ¿Qué hace este individuo? Lo auténticamente revelador estaba en lo errático del proceder del pistolero. Cualquier víctima valía, así que quien fuera la persona en concreto carecía de importancia. El asesino no hacía nada con ella, eran ejecuciones, acciones impersonales. Y esto era justamente lo que teníamos que interpretar. ¿Qué necesidad psicológica está expresando este asesino? ¿Qué tipo de personalidad puede estar detrás de alguien así? Estas son las preguntas esenciales de la técnica del perfil criminológico. Ver capítulo 7, orientadas, como cualquier otra disciplina de la ciencia forense, a ayudar a avanzar la investigación policial. En el perfil que publiqué escribí lo siguiente. En primer lugar, el asesino de La Baraja mata a hombres y a mujeres, indistintamente. Este tipo de sujetos tiende a emplear armas de fuego y a seleccionar las víctimas al azar, y es el más compatible con el asesino en serie que de vez en cuando mata también a grupos de personas, que es justamente lo que ocurre en el caso que analizamos.
Quizás el ejemplo más célebre sea el de David R. Berkowitz, el hijo de Sam, quien disparó a 13 hombres y mujeres a través de 8 asaltos, empleando un revólver del calibre 44. Cuando fue apresado, estaba planeando entrar en una discoteca con un subfusil y, según dijo, iba a dejar tantos cadáveres que la policía se iba a pasar todo el verano contándolos. El asesino de la baraja no toca a las víctimas, no es un sádico. Controla mucho la situación, no tiene miedo a que se le reconozca porque espera matar a la víctima, pero si ello no ocurre corre el riesgo de que le vean, algo que no le preocupa porque no deja apenas pistas. Está seguro de su superioridad, de su poder. Sus asaltos los decide en el momento en que quiere, se desplaza mucho, cree que su apariencia es la de miles de hombres. Desgraciadamente, tanto el tipo de firma que emplea el naipe, como la falta de significado que tienen en sí mismas las víctimas, indican que seguirá actuando, aunque él irá controlando el tempo. Mi opinión es que el asesino de la baraja vive solo, quizás con su padre o madre ya mayor. Ya sabemos por la descripción de las víctimas supervivientes que tiene unos 25-30 años, que es alto y fuerte. Creo que está sin trabajo, que ha tenido empleos poco cualificados, que no ha brillado en sus estudios, y que está realmente enojado con el mundo. Desea vengarse de la sociedad, desquitarse de una vida gris que le ha hurtado el reconocimiento y los placeres que ha anhelado. Sabe manejar armas. La policía hace bien en buscar entre profesiones que requieran el uso de ellas o entre ex-soldados. Sin embargo, no creo que se haya escapado o haya sido dado de alta de un psiquiátrico. Tampoco creo que sea un delincuente profesional. Alguien así, salvo que se vuelva loco, no emprende esta ristra de crímenes a modo de ejecuciones sumarias. Es más probable, sin embargo, que tenga alguna denuncia por conducta violenta o amenazas graves. Él no busca dinero, sino reconocimiento, poder, admiración. Cuando mata al portero, siente el veneno de la omnipotencia, vuelve a matar y, para que le reconozcan, deja las de copas. Luego, en el homicidio múltiple del bar, no se entretiene a dejar su firma. Quizás olvidó las cartas o la novedad de la situación le tensó demasiado, pero a partir del siguiente quiere asegurarse de que obtiene el crédito público que merece. Creo que es alguien muy suspicaz, que controla su ambiente, que hablará con pocos. Los que le conocen dirán de él que es alguien raro, solitario. No me extrañaría que hubiera pasado, pocos días antes de su primer crimen, por una experiencia humillante para él, un despido, un rechazo amoroso. En su mentalidad, no puede tolerar por más tiempo que se le ignore. La proliferación de películas baratas de Psycho Killers con una firma ha hecho que este sujeto haya adoptado un refrendo igualmente dramático de sus hazañas. Una vez más la realidad imita al arte. Me equivoqué en considerar que Galán seguiría matando hasta que fuera detenido, ya que él mismo se entregó. En el resto de las cosas he de decir que estuve más afortunado. Galán estaba mal viviendo como guardia jurado antes de empezar a matar, y aún en esos momentos estaba de baja. No se había escapado de ningún psiquiátrico, solo había estado ingresado unos días en la unidad psiquiátrica del Hospital Gómez Suya, y desde luego no tenía la condición de un enfermo mental, cosa que definitivamente no es. Vivía con su hermana en Alcalá de Henares en vez de un padre o una madre como predije, pero su madre había muerto, y no tenía novia ni amigos estables con los que tuviera una actividad social normal. Ya sabemos cómo fue su vida. Algo que se plantea explícitamente en el perfil es el hecho de que era un fracasado y estaba resentido. Matar a las víctimas que se ponían a su alcance por mera oportunidad era su modo de demostrar eficiencia y control. El perfil también apuntaba de modo explícito al hecho de que poco antes de iniciar los crímenes habría sufrido un golpe psicológico muy fuerte, la pérdida del empleo, lo que efectivamente ocurrió, un grave desengaño amoroso. Finalmente, yo planteaba que el asesino había elegido el naipe a modo de imitación de las películas de psicópatas, en un ejemplo de la influencia de los medios en la vida real. Posteriormente parece más probable que Galán se aprovechara del encuentro fortuito de la primera carta en el crimen de Juan Martín Estacio, segundo en la lista, y se arrogara la idea. Después, él dejó las otras cartas. Esto, en todo caso, no cambia la idea esencial de que Galán utiliza las cartas de la baraja española como un elemento de afirmación de su necesidad de reconocimiento, y por ello constituye una parte de su firma. ¿Por qué se entregó Galán? Yo creo que eso no lo sabe ni él.
La mayoría de los asesinos en serie son muy pobres en su capacidad de introspección. Ver capítulo 10. Galán recriminó en sus primeras declaraciones a la policía lo torpe que era, exhibiendo un aire de superioridad y de victoria. Luego temió lo que le esperaba 30 años a la sombra y se echó para atrás, cambió su declaración y negó ser el autor de los hechos. El juicio dejó claro que él era el asesino, sin lugar a dudas. Luego ese cambio, como tantas otras veces, por ejemplo, el caso de Tony King, ver capítulo 6, fue debido a que la realidad del terrible castigo agudiza de nuevo el instinto de supervivencia, y cualquiera que fuera la razón por la que un asesino confesó en un primer momento, ahora parece sin importancia frente al destino implacable que la aguarda. Tengo dos hipótesis al respecto. La primera es que ese reconocimiento que anhelaba Galán no podía tenerlo si él seguía siendo un desconocido. ¿Quién podría admirar su capacidad para jugar al gato y al ratón con la policía y su sangre fría de soldado invencible? Si nadie sabía que el asesino de la baraja era él. En esta primera hipótesis Galán decide cuándo abrir el juego y cuándo cerrarlo. Al entregarse su obra queda clausurada. Ha demostrado lo que quería. Ha ganado, por más que luego tenga pánico por lo que espera y niegue su autoría de los hechos. Mi segunda hipótesis es complementaria de la anterior. Creo que Galán entendió que ese juego no podía mantenerlo mucho más tiempo. La tensión mental que exige protagonizar una cacería humana es asombrosa. Ninguna persona puede resistir eso mucho tiempo. Sabría que, más tarde o más temprano, lo cogerían. Ahora bien, siendo piadosos, ¿no podríamos también suponer que quizás sintió en su interior un reflejo de humanidad que le recriminaba sus terribles acciones? ¿Pudo haber ese tímido aviso de la conciencia? Tal vez, no lo podemos descartar. Pero queda constancia, en sentido contrario, de que Alfredo Galán, el asesino de la baraja, nunca dijo nada al respecto de una conciencia. Matar por placer. El asesino del parking. Este asesino mató solo 2 personas, pero para mí es un ejemplo de asesino en serie interrumpido en su secuencia. Mientras que Galán se entregó, en este caso la policía tuvo evidencias de que Juan José Pérez Rangel tenía notas en su casa que indicaban que estaba seleccionando una nueva víctima. Había aquí una necesidad expresa de sentir placer a través de lo que el homicida hacía a las víctimas. Este es un ejemplo de motivación sexual sádica. El poder y control se hallan presentes aquí, pero mientras que en el asesino de la baraja bastaba el acto de matar para proporcionar la gratificación de ese afán de dominio y logro, en la motivación sádica el poder ha de materializarse a través de infligir dolor psicológico y físico a la víctima. Es esta la definición del sadismo. Hablar de sadismo sexual es redundante, puesto que el sádico siempre siente placer sexual cuando tortura, sin que sea necesario que se produzca una agresión sexual explícita. Pérez Rangel es un psicópata sádico. Al matar por 2 veces en el mismo parking a 2 mujeres de características muy semejantes, revela cómo algunos asesinos en serie son extraordinariamente rígidos en las fantasías y anhelos que persiguen. Cronología de Juan José Pérez Rangel realizada por Patricia López. 1979, nace Juan José Pérez Rangel en Barcelona, en una familia humilde. 2000, deja de estudiar para empezar a trabajar en una empresa textil. 2001-2002, Pérez Rangel se muda de casa de sus padres en el barrio de La Mina a un piso en la calle Musitu, en el barrio de alto standing del Putxet. Abril de 2002, alquila una plaza en un garaje del barrio del Putxet, entre la calle Musitu y la calle Beltrán. No la paga ni la utiliza, pero no devuelve las llaves al dueño. Regresa al barrio de La Mina, a vivir con sus padres. Finales de 2002, acaba una relación de 9 meses con una joven latinoamericana, y se pone en contacto con una empresa de relaciones personales para traer a una chica rusa. Enero de 2003, deja de trabajar en la empresa textil en la que llevaba empleado 2 años y se mantiene cobrando el subsidio del paro. 11 de enero de 2003, asesinan a Ángelo Ribot en un parking del barrio de Putxet, esquina a la calle Musitu y Beltrán. 11 de enero, llega la mujer rusa contactada por la agencia de relaciones personales. 22 de enero, vuelven a matar a otra mujer, Maite de Diego, en el mismo garaje. 25 de enero, la joven rusa se marcha tras no funcionar la relación con Pérez Rangel. 30 de enero, la policía detiene a Juan José Pérez Rangel.
9 de diciembre de 2005, le juzgan en la Audiencia Provincial de Barcelona. Es condenado a 25 años por cada asesinato. Por otra parte, y como ocurriera en los crímenes de Galán, también se halla presente en el asesino del Parking una motivación de venganza. En su caso, sin embargo, este rencor se dirige a las mujeres de clase alta que simbolizan para él el desprecio de una clase social a la que no podía aspirar a pertenecer. Un motivo secundario no presente en Galán era el robo, lo que configura una vez más la complejidad de motivos que puede darse en un asesino en serie. Pero no cabe duda, como vamos a ver, que el núcleo esencial del relato homicida de Pérez Rangel era su sadismo. Este sadismo está mucho más configurado que en los crímenes de Gustavo Romero. Este es más primitivo en su obra homicida. Las muertes de los jóvenes son en buena medida el resultado de una escena del crimen en la que el asesino no quiere dejar testigos. Aunque tanto en la muerte de Sara Doctor como en la de Rosana Maroto hay un intenso sufrimiento, tenemos más dudas de que ese fuera el núcleo de las agresiones. Vemos más bien una furia sexual en la que el miedo y el dolor de las chicas aumentan su placer. En Pérez Rangel, sin embargo, ese sadismo está presente en los dos homicidios. El primero de ellos tiene fecha de 11 de enero de 2003. Ángeles Ribot, casada, madre de 4 hijos, residente en el acomodado barrio del Putxet, en la parte alta de Barcelona, no vuelve a mediodía a comer a su casa, ni acude a su trabajo en la inmobiliaria Cinsa por la tarde. Se sabe que salió a su obra de su oficina, pero nada más. La familia se inquieta. El esposo, Antonio Melero, llama a la policía local para averiguar si su mujer ha sufrido un accidente. Pero no hay ningún registro a nombre de ella. De hecho, descubren que su coche está en su sitio, en el parking de la calle Beltrán, junto a su domicilio. A última hora de la tarde 2 de sus hijos se dirigen a la comisaría a poner una denuncia, y cuando regresan deciden dar una vuelta por el garaje. Allí encuentran, debajo de la escalera del sótano quinto y último, un cadáver tapado con una bolsa de basura. Es su madre. La policía cree que el responsable es un ladrón, porque faltan su bolso y las tarjetas de crédito, pero se asombra al comprobar que no se llevó un valioso anillo de brillantes que portaba la víctima. Sin embargo, el cuerpo de Ángeles cuenta una historia bien distinta. Tal y como Patricia y yo describimos en El rastro del asesino. La agresión había sido brutal. El cuerpo estaba sobre un gran charco de sangre. Parecía que la habían abordado en la escalera de la salida principal del aparcamiento, la de la calle Beltrán, e intimidándola con una navaja la obligaron a ir hasta la escalera de salida de la calle Musitu. El asesino la había empujado al hueco y después la había arrastrado por los escalones, pues había marcas de deslizamiento. Empleó al menos 2 armas, además de la sorpresa y la indefensión de la víctima, para cometer lo que aparentemente podía ser un robo. En las manos, M. Indicador ordinal femenino o Ángeles tenía señales de defensa, lesiones producidas al esquivar el cuchillo de su atacante. Eran claros 2 fuertes cortes en los dedos que le habían dejado la mano completamente ensangrentada. Una herida penetrante en el abdomen y otra en la zona costal, también producidas con una navaja, además de una lesión con forma de círculo en la ingle izquierda, que le había causado una extracción de masa orgánica, mostraban la absoluta indefensión a la que había sido sometida. Todas estas puñaladas las había recibido en vida y hacía ya algunas horas, porque la sangre estaba coagulada. Era obvio que había sufrido y tardado en morir, porque esas lesiones no le habían causado el fallecimiento, sino otras en las que se había empleado un objeto contuso. La cabeza había quedado destrozada. Le habían propinado al menos una docena de golpes con un objeto de base cuadrada y redonda, que también le causaron pérdida de masa encefálica. Esa había sido la lesión que acabó con su vida. Por las señales que éste dejó en el cuerpo, días después sabrían que el objeto contundente era similar a un martillo de encofrador, empleado por albañiles. Nadie había visto nada. Sin embargo, la propia estupidez del asesino vino en ayuda de los investigadores, ya que Rangel llamó a Antonio, el marido de la víctima, para pedirle dinero a cambio de darle información sobre el suceso. Queda en llamar al día siguiente del crimen, y somete a Antonio a un absurdo ir y venir por diferentes lugares con objeto de asegurarse de que no le sigue nadie. La policía, por supuesto, no tiene mayor problema en vigilar todo ese deambular. Eso será la perdición de Rangel en pocos días,
porque a pesar de que el asesino no llega a ser realidad la cita porque no se identifica, la policía nota sus datos cuando, siguiendo las instrucciones que este da a Antonio para que acuda a un bar, pide el carnet de identidad de todos los presentes, entre los que se encuentra Pérez Rangel. Además disponían de una foto no demasiado nítida de un varón joven, moreno, de unos 25 años, sacando dinero con la tarjeta de la víctima en un cajero de la Caixa de Cataluña. Pero mientras la policía sigue la pista de esas llamadas, Pérez Rangel continúa vigilando el garaje donde mató por vez primera. En realidad, nunca se ha ido de allí desde ese 11 de enero. Los vecinos le ven, pero por alguna razón a la policía no le llega esa información. Rangel toma notas de quién entra y sale, el tipo de coche, ciertos rasgos de sus ocupantes, descripciones que van llenando una libreta donde anotar aspirantes a ser la víctima de un nuevo asesinato. Lo cierto es que Rangel conocía bien ese lugar, y en verdad todo ese barrio. En el año 2002 había alquilado un piso en la calle Musitu, justo al lado del parking, y lo había pagado religiosamente antes de devolver las llaves y regresar de nuevo a casa de sus padres, el marginal barrio de La Mina, que tantos ilustres delincuentes ha brindado a la centenaria cárcel modelo de Barcelona. Pero si había dejado de vivir en su barrio favorito, no había querido romper del todo con el glamour de ese ambiente, y decidió mantener el vínculo al menos con algo que en un principio podría costear, así que decidió hacerse cliente del parking, y alquiló allí una plaza, aunque a lo sumo solo pudo pagar un mes de alquiler o 2. Pero las llaves las seguía teniendo, a pesar de los requerimientos del dueño de la plaza, nunca las había devuelto. Así pues, mientras la policía le seguía buscando, él estaba acechando de nuevo. Era cuestión de decidirse. Los habitantes del Putxet y sobre todo los usuarios del parking estaban aterrorizados, pero no podían dejar de hacer sus obligaciones, y preferían pensar que el asesino no volvería a actuar en el mismo sitio. Sin embargo, eso justamente fue lo que ocurrió. Maite de Diego, otra mujer rubia en los 40 y tantos, dueña de un gimnasio, con esa belleza que da la cultura y una vida desahogada, un perfil idéntico al de Ángeles, volvió a entrar en su garaje el 22 de enero, a pesar del mucho temor que le producía caminar sola hasta donde estaba su coche. Nunca más volvería a salir. La policía recibió una llamada a las 7 de la tarde. En el parking de la calle Beltrán se había cometido un nuevo asesinato. El cadáver de Maite de Diego estaba en el mismo sitio en el que se había hallado a Ángeles, en el hueco de la escalera que daba al último sótano del garaje. Los investigadores dijeron que había gotas de sangre que no se sabía si eran de un fallecimiento o de otro. Pero esta vez el asesino se había superado en crueldad. Había mucha sangre, el cuerpo estaba rodeado de ella. Se había ensañado. Había restos óseos y proyecciones de sangre por la pared, la mayor cantidad a unos 25 centímetros de la víctima, pero también encontraron vestigios a unos 90 centímetros. Esta diferencia en la distancia se relaciona con el movimiento cada vez más rápido y contundente al golpear. El cuerpo de Maite estaba semisentado, boca arriba, debajo del hueco de la escalera. Al lado del cadáver, un tubo de refrigeración que dificultaba el acceso al hueco, por lo que había que saltar la barandilla de la escalera, como en la anterior ocasión. La escena parecía casi un calco del crimen de Ángeles, aunque había algunas diferencias relevantes. En el caso de Maite, la cabeza estaba apoyada en el tubo y las manos sujetas a la espalda con unas esposas metálicas made in China para las que no era necesario llave, algo que no podía saber Maite. Además, las muñecas estaban atadas también con una cuerda con nudo doble, y el asesino había amarrado uno de los pies a la barandilla con el cordón de las zapatillas que llevaba la fallecida. Una bolsa negra de basuras y asas le tapaba la cabeza, y otra cuerda similar a la de las muñecas ataba la bolsa alrededor del cuello. Pérez Rangel había acabado de asfixiar a Maite con unas bolas de periódico que llenaban su boca. La indefensión había sido total. La bolsa tenía varios desgarros que coincidían con los golpes que la mujer había sufrido en la parte posterior del cráneo, los cuales, como en el caso anterior, habían sido la causa de la muerte. Todo era terriblemente angustioso y sádico. Maite había muerto medio asfixiada con el papel de periódico en la boca, sofocada su cabeza con la bolsa, al tiempo que recibía los martillazos. La mujer sufrió lo indecible. El asesino había refinado su modus operandi, y había añadido elementos que mejoraban el dominio total de la víctima, el papel,
las esposas, las cuerdas, todos estos eran objetos llevados a la escena del crimen por Rangel para desarrollar su fantasía y prolongar el placer de su posesión absoluta de la vida y cuerpo de la mujer. Ángeles, su primera víctima, había sido atacado con un cuchillo y un martillo. Las heridas cortantes la habían herido, pero el martillo la había matado. Él se había recreado en esa muerte, ya que los forenses dijeron que había tardado en morir. Pero ahora todo el segundo ataque mostraba el perfeccionamiento. Decidido de nuevo el escenario para poder estar tranquilo sin interrupciones, Rangel se había asegurado de que la mujer no le diera problemas, de ahí que llevara los aparejos necesarios para inmovilizarla al máximo mientras explayaba su sadismo en un tiempo infinito para la pobre mujer. ¿Qué impulsaba a Rangel a matar a esas mujeres? A diferencia de Galán, que accedió a hablar con los forenses al principio, Pérez Rangel desconfía de todo el mundo, cuenta poco. Pero sus hechos hablan por él. Semanas antes de cometer el primer asesinato, acude a una agencia de relaciones personales y pide conocer a una chica rusa. En la encuesta que realiza presenta una imagen que no se corresponde con la realidad, no tiene estudios universitarios ni un apartamento propio. Hace tiempo tuvo una novia latina que en el juicio aseguró que el acusado era alguien cariñoso y educado, pero eso no es suficiente para él. Cualquiera puede tener una novia de Sudamérica, piensa él, pero una chica alta, rubia y rusa es otra cosa. Pérez Rangel quiere alejarse de su lugar de nacimiento, la mina, pero no lo logra. Vive un año en el elegante barrio de Putxet, pero es todo lo que consigue. Cuando acaba el año de arrendamiento intenta tener al menos una plaza de garaje que no necesita para nada, puesto que está bien lejos de los lugares que constituyen su vida ordinaria, pero el dinero escasea, y al poco no cumple con el alquiler. Pérez Rangel acaba de dejar su humilde trabajo en una fábrica textil, cansado del agotador turno de noche. Vive del paro, en espera de una posible cantidad que le deben del trabajo, pero no tiene dónde caerse muerto, salvo la casa de sus padres. Cuando llega la chica rusa acude con retraso a la cita, porque había estado ocupado asesinando a Ángeles Ribot. Se inventa una excusa cualquiera para justificar su aspecto desaliñado, un accidente de coche, y luego lleva a la chica a un hotel. Con ella en Barcelona se revela la auténtica naturaleza del comportamiento de esos días de enero de Rangel. Todo es una fantasía, una brutal huida hacia adelante, un querer escapar de lo que es y lo que siempre será, un obrero sin mucha cultura. Lo que no es anatema para nadie lo es para él. Pero Rangel no puede escapar a la contradicción. Viene la chica rusa, y ante ese hecho que supuestamente tanto había anhelado, la deja sola la mayor parte del tiempo en el hotel, no se acuesta con ella, ni la toca. Pasa el tiempo en su bar favorito, bebiendo cerveza y jugando al billar. No obstante, ya ha iniciado un camino que no puede dejar. Es una venganza hacia la gente guapa de ese barrio donde él no encaja. Y como ocurre con los psicópatas que no son homosexuales, su venganza se centra en las mujeres, y allí, en ese parking que tan bien conoce, explota todo su odio de impotencia vital de modo sádico hacia esas rubias elegantes y acomodadas que nunca se interesarían por él. Al final la policía capturó a Pérez Rangel. Un investigador observó la foto que había tomado la cámara de televisión en el momento en que retiraba el dinero en el cajero automático, y le reconoció como uno de los sujetos a los que pidió la identificación en el bar que Rangel había establecido como lugar de cita con el marido de Ángeles. No tardaron mucho, es cierto, solo 19 días, pero quizás es demasiado si tenemos en cuenta que en ese intervalo pasó mucho tiempo en el parking donde había matado una vez. Había repetido en una segunda ocasión y estaba en espera de hacerlo de nuevo. Las otras motivaciones de los asesinos en serie. Estos son los temas dominantes de los asesinos en serie: sexo y sadismo y poder y control. A esto podemos añadir la venganza, también una razón frecuente, aunque suele ir acompañando como motivación secundaria a las causas anteriores. En el capítulo 10. Cuando nos ocupemos en detalle de la psicología de los asesinos en serie, descubriremos que, en un sentido amplio, todos los asesinos de este tipo persiguen influir en la vida de un modo señalado, memorable, porque en el fondo quieren ser otra cosa de lo que son. Por ello podemos decir que el fin último de todo asesino múltiple es tener el poder suficiente para imponer su fantasía sobre una realidad que les disgusta profundamente, y que encuentran difícilmente tolerable. Pero no adelantemos acontecimientos.
Como comentamos al principio de este capítulo, hay otras motivaciones por las que podemos clasificar a los asesinos en serie. Nos queda repasar las otras categorías. En la motivación del terror hay asesinos paranoicos que buscan una meta absurda, como es reprender a una organización o castigar a la sociedad entera. Los que envían o ponen bombas para matar a una persona que se encuentra con el artefacto, bien porque la recibe en el correo o bien porque está ahí a su lado, entran en esta categoría. Hay dos famosos asesinos de este tipo, ambos en Estados Unidos. El primero, George Metesky, fue la primera persona detenida gracias a un perfil psicológico desarrollado por el Dr. Brussel a petición de la policía. Le apodaron el loco de las bombas, porque durante cerca de 20 años 1940-1957 estuvo poniendo bombas de potencia moderada en la ciudad de Nueva York para protestar por la iniquidad que la compañía Edison había mostrado al no darle una indemnización a la que creía que tenía derecho. George Metesky en la cárcel. Sonríe como si supiera que su caso iba a hacer historia, al inaugurar la ciencia del perfil criminológico como disciplina integrante de la ciencia forense para capturar a homicidas múltiples y otros delincuentes violentos. El otro famoso asesino serial que utilizó las bombas fue el célebre Unabomber, Theodore Kaczynski, quien todavía aterrorizó al público más tiempo que Metesky, desde mayo de 1978 hasta abril de 1995, ya que hemos de considerar que este se abstuvo de poner bombas durante el periodo en que su país permaneció en guerra, por responsabilidad, según él mismo anunció en una carta. El apodo de Unabomber le vino de que al principio enviaba sus bombas postales a universidades y aerolíneas. En total mató a 3 personas e hirió a otras 23 en 9 estados diferentes. Sus víctimas predilectas eran profesores de universidad y científicos que trabajaban aplicando tecnología, lo cual tenía un claro significado de acuerdo con su paranoia. Para Kaczynski la sociedad se estaba corroyendo por una tecnología que deshumanizaba al hombre, y sus bombas pretendían ser una llamada de atención y un acto de intimidación contra las instituciones y personas que favorecían el desarrollo de las máquinas y no se preocupaban por el bienestar del ser humano. Ahora bien, como suele ser habitual, ese terror inspirado por una paranoia también perseguía una agenda oculta: aliviar la frustración del asesino en una sociedad en la que se sentía excluido. De hecho, en una carta que envió a su madre la llamó perra, y con su hermano hacía tiempo que había roto todo contacto, cuando este fundó una familia y se dedicó a su vida personal y profesional. Unabomber era un hombre brillante que durante todos esos años se había dedicado a vivir en una cabaña, retirado del mundo. En verdad nunca había trabajado en nada particularmente interesante, y por ello podemos pensar que su extraordinaria repercusión en los medios le había conferido un orgullo de criminal importante. De hecho, cuando las Torres Gemelas sufrieron el primer atentado terrorista en 1993, él reaccionó inmediatamente enviando 2 bombas, después de haber estado inactivo durante 6 años. En su carta se expresaba con claridad: puede que hayan cogido a esos aficionados, pero yo todavía estoy aquí, después de todos esos años. Así pues, junto a la motivación del terror nos hallamos de nuevo con la venganza por agravios que el asesino considera imperdonables. Cuando sus bombas amputaban las manos de los científicos o los mataba, estaba atacando a personas que habían hecho algo que él no era capaz de hacer: obtener reconocimiento por su labor y conocimientos. Así que Unabomber decidió ganar ese reconocimiento mediante el crimen, y forzó a un periódico, el Washington Post, a publicar su manifiesto, donde exponía sus ideas, bajo la amenaza de redoblar sus envíos letales. Ese escrito del Unabomber, al cabo, fue fatal para él, ya que su hermano reconoció muchas semejanzas entre algunas cartas que recibió de su parte y las ideas contenidas en lo publicado por el periódico. El FBI, avisado por el hermano, lo capturó en 1996. El juicio fue breve. El jurado lo encontró culpable de los diferentes cargos, aunque los forenses lo consideraron un esquizofrénico paranoide, es decir, alguien mentalmente enfermo que no podía ser considerado responsable ante la ley. Fue condenado a cadena perpetua. Hoy continúa encerrado en su celda. Él asegura que no está en absoluto loco. El asesino en serie que busca un lucro con sus crímenes también es poco frecuente, aunque en el caso de las mujeres ese motivo es mucho más relevante. Ver capítulo 9.
De nuevo tenemos que recordar que puede haber una motivación de lucro junto a razones más poderosas. Hemos visto que Pérez Rangel robaba a sus víctimas, aunque el objetivo primigenio de sus crímenes era el sadismo y la venganza. Quizás los ejemplos más evidentes de este tipo no sean considerados como seriales por los criminólogos y los medios, ya que incluyen a los profesionales del robo que matan a los testigos para que no los identifiquen. Sin embargo, al darse las circunstancias de víctimas, lugares y momentos diferentes que establece la clasificación tradicional de asesino en serie, sin duda que estos individuos podrían integrarse en esa categoría. Un ejemplo muy reciente de esta categoría lo constituyen los asesinos de la autopista o del tarot. Esta pareja de francotiradores snipers estaba compuesta por Jonayan Muhammad, de 42 años, y el hijo de una ex amante suya, un chico jamaicano de 17 años llamado Lee Malvo. Los asesinos de la autopista o del tarot decidieron declarar la guerra a toda la policía de varios estados de Norteamérica, matando indiscriminadamente con un rifle de precisión. Su propósito era conseguir dinero rápido, y para ello pensaron que lo mejor era demostrar a la policía que podían matar a quienes se les antojara. Si querían evitar más muertes, tendrían que darles $10 millones. Muhammad había servido en la Primera Guerra del Golfo, y había conseguido el grado de experto por sus habilidades como tirador. Cuando abandonó el ejército su vida se vino abajo. No prosperó ninguno de los negocios que emprendió como una escuela de karate, y tuvo que afrontar la demanda de divorcio de su mujer y la pérdida de sus hijos. En una ocasión no los devolvió a su madre después de pasar unos días con él, y huyó. En otra ocasión fue detenido por robar en tiendas. Todo ello nos lleva a la conclusión de que ese dinero solicitado mediante la extorsión a las autoridades también estaba preñado de resentimiento y odio. La primera víctima fue un hombre que regresaba a su coche después de comprar en una tienda de comestibles, en el estado de Maryland. Fue el comienzo de un frenesí de 3 semanas de tiroteo que afectó a Washington después de Cristo y ciudades de estados colindantes. 10 personas murieron y otras 3 resultaron heridas. Lo más terrorífico de todo es que los disparos eran impredecibles, podían suceder en cualquier momento del día y en cualquier sitio a donde un fusil con mira telescópica pudiera alcanzar. Niño o adulto, mujer u hombre, cualquiera estaba en riesgo. Las víctimas murieron haciendo cosas tan dispares como salir de una tienda, pasear, llenar el depósito del coche o cortar el césped. Para asegurar su impunidad, los tiradores habían construido una plataforma para firmar el rifle en la parte de atrás, además de perforar con 2 agujeros la chapa del auto, uno para que saliera el cañón y el otro para la mira telescópica. Inicialmente la policía había dirigido bien sus pesquisas, buscando el modelo de coche que llevaban los asesinos, un viejo Chevrolet, pero dejaron esa pista para buscar una furgoneta blanca debido a los numerosos testigos que dijeron que en varios de los tiroteos se había visto una furgoneta de ese color. En una de las escenas del crimen, Muhammad y Malvo dejaron una carta de 3 páginas en la que exigían $10 millones para dejar de matar, así como la orden de que el jefe de policía encargado de la investigación leyera a los medios la siguiente frase: "Hemos cazado al tirador como a un pato con un lazo", que aparece en un cuento popular de Estados Unidos. A la pareja no cabe duda de que no les molestaba salir en los medios, ya que en otra escena del crimen habían dejado una carta del tarot con la inscripción siguiente: "Yo soy Dios". Al fin, 22 días después del primer homicidio, fueron capturados cuando dormían en un área de descanso dentro de su coche, en el estado de Maryland. La policía tenía su descripción solo desde hacía 3 horas. Lo que ocurrió es que estos 2 mismos hombres habían tiroteado a 2 mujeres para robarles el 21 de septiembre de 2001, en la ciudad de Montgomery, estado de Alabama. Una de ellas había muerto. Por alguna razón Muhammad mencionó ese hecho en una de las llamadas de teléfono que hizo a la policía. Como la policía de ese estado les había identificado por unas huellas dactilares que dejaron, la propagación de su identidad fue la más rápida y masiva que se recuerda en la historia moderna del crimen en América. En el juicio posterior, Lee Malvo fue condenado a cadena perpetua, y Jonayan Muhammad a morir mediante inyección letal. La categoría que nos queda es la del asesinato por lealtad y amor.
Resulta extraño emplear estas palabras nobles junto a los personajes sobre los que versa este libro, pero es quizás el modo más económico de describir una relación basada en la camaradería para perpetrar vejaciones y crímenes. Por supuesto que no hay amor auténtico, lo que existe es una aceptación tácita y recíproca de que juntos pueden compartir una experiencia única, aunque sea teñida de sangre. Por lo demás, tampoco podemos descartar la presencia en esa complicidad homicida de otros argumentos como la búsqueda del placer del control, el desplazamiento de una ira desarrollada por causa de otros hacia seres más débiles, las víctimas, o el puro sadismo. Hay varios ejemplos donde podemos seleccionar, pero no les prestaremos mucha atención porque es una modalidad extremadamente inusual, en particular en Europa. Es cierto que muchos asesinos cuentan con el beneplácito de su esposa o compañera Marc Dutroux. El asesino pederasta belga es un buen ejemplo, pero la lealtad de la que hablamos exige una participación activa de la pareja en el acto homicida, no el mero encubrimiento o una ayuda muy secundaria. Quizás uno de los casos más conocidos es el de Fred y Rosemary West, en Gloucester, Inglaterra, quienes abusaron sexualmente y mataron al menos a 10 niñas y jóvenes incluyendo a su propia hija, entre el periodo comprendido entre 1971 y 1987. Rosemary sigue en prisión y él se ahorcó poco después de ser encarcelado. En Estados Unidos me gustaría destacar a Charlene y Gerald Gallego. Ella disponía de un cociente intelectual de 160 superdotada y tenía un gran talento para tocar el violín, además de ser licenciada e hija de una familia rica. Él era un delincuente sexual, cuyo padre había sido ejecutado en la cámara de gas por matar a 2 policías. Se conocieron en un club, y se casaron enseguida. Ambos compartían la fantasía de violar a chicas jóvenes vírgenes. Entre 1978 y 1980 mataron al menos a 10 de ellas. Charlene salió de la cárcel en 1997 y Gerald murió de cáncer en 1999, en prisión. Al salir, Charlene dijo que comparado con vivir al lado de Gerald, estar en la cárcel era como gozar de la libertad. Quería decir con ello que ella había vivido toda esa época en un estado de lavado de cerebro, porque Gerald la había aislado de su mundo y la había introducido en el suyo, lleno de muerte y perversión. Quizás fuera así, pero he aprendido a desconfiar de esas revelaciones cómplices de crímenes incalificables a cargo de la que se supone que era la parte más débil. Locos, psicópatas y asesinos en serie. Al comienzo del capítulo señalaba la pulsión o tensión interna que anida en la psicología de los asesinos en serie, a modo de inquietud o estremecimiento que se acentúa cuando su fantasía se desboca e imaginan escenas de control y violencia sobre la víctima. Cuando el asesino logra su objetivo, Gustavo Romero, después de estrangular a Rosana Maroto, o Pérez Rangel al dejar abandonado el cadáver atado y esposado de Maite de Diego, se produce, junto a un profundo sentimiento de placer psicológico por la experiencia brutal de ese dominio, un alivio muy pronunciado de esa tensión. Todo ello acontece a lo largo de una secuencia de actos que ha sido planificada en mayor o menor medida por el autor del asalto y, por consiguiente, con pleno conocimiento por su parte de la naturaleza criminal de los hechos. Por ejemplo, cuando la policía interrogó a Lee Malvo, uno de los asesinos del tarot, acerca de cuál era el objetivo de los tiroteos realizados a los desprevenidos viandantes, él contestó: se trataba de seguir un plan. Hay que mantenerse en lo que dice el plan. No te desvías de él, ni lo cambias. Sea cual fuere la motivación última de estos asesinos, esos $10 millones o el deseo de venganza del mentor de Malvo, Muhammad, por haber perdido a sus hijos y estar desempleado y en la indigencia, lo último que podemos decir es que estas personas no sabían lo que estaban haciendo. Esto mismo podemos afirmarlo de los otros casos analizados en este capítulo. Gustavo Romero va al Parque Cervantes de Valdepeñas decidido a violar y matar, lleva su navaja, merodea, y cuando asalta a los novios los lleva a la parte más alejada del lugar, junto a las vías del tren. Una vez consumados los crímenes, toma todo tipo de precauciones para evitar ser descubierto. Al día siguiente de asesinar a Sara Doctoria Ángel Ibáñez, se marcha a Canarias, y solo regresará cuando han pasado varios años y tiene el convencimiento de que las cosas se han enfriado en la ciudad manchega. Después de matar a Rosana Maroto, la oculta en un pozo y arroja su mochila al río.
Esos mismos actos de plena conciencia y premeditación se hallan igualmente presentes en Pérez Rangel, quien se pasa horas espiando a los usuarios del parking, y en Alfredo Galán, quien comete cada asesinato como si se tratara de una acción propia de un soldado de élite. Demostrada la plena conciencia con que los asesinos cometen los hechos, nos queda preguntarnos qué tipo de locura les embarga, pues el hombre normal y corriente no puede entender que tales personas obren de un modo racional. Ahora bien, antes de contestar esa pregunta, quizás sería mejor detenerse un poco en ella. ¿Está bien formulada? Quiero decir, debemos asumir desde el principio que se trata de una locura, que esos asesinos están enajenados del mundo y la realidad. Francis Ford Coppola, el afamado director de la trilogía de El Padrino, dijo una vez que la forma ideal de empezar un proyecto es hacerse una pregunta cuya respuesta se desconoce. Estoy de acuerdo, sin embargo, la pregunta tiene que ser la correcta, de lo contrario la respuesta estará totalmente equivocada. Creo, en efecto, que la pregunta tiene que ser planteada de otro modo. En vez de, ¿qué tipo de locura?, podemos hacer la pregunta de si ciertamente estos sujetos están locos. Porque, en verdad, ¿qué significa la locura? Voy a pedir al lector que realice un pequeño ejercicio de memoria. Quiero que recuerde la película de Alfred Hitchcock Psicosis, 1960, en la que Anthony Perkins interpreta el papel de Norman Bates, un joven que tiene a su madre en una mecedora en estado de cadáver, y con la que todavía habla en sus habitaciones y en el sótano, donde la lleva a pasar la noche. Bates no deja de resultar un tipo extraño, pero atiende a los clientes de su motel con bastante normalidad. Es cierto que se muestra perturbado ante la belleza de Marion Crane Janet Blake, cuando comparte con él la soledad del motel de una noche de lluvia y frío, pero nadie de los que se relacionan con él a lo largo de la película, ni el detective que busca a Marion después de que ella muera a manos de Bates, ni su hermana y su novio cuando siguen los pasos del detective sospechan nada. ¿Y qué es lo que deberían sospechar? Esta es la cuestión. Norman Bates está loco. Es un asesino en serie que vive un delirio, cree que su madre vive, y que todavía ejerce sobre él esa tiranía que le llevó es la tesis de la película, influida mucho por el contexto psicoanalítico de la época, a ser un joven enajenado y sexualmente reprimido. De hecho, cuando Bates ve a Marion desnudarse y prepararse para la celebérrima ducha a través de un agujero de la pared estratégicamente situado en la habitación número 1, siente en su interior la voz de su madre que lo acusa de ser un pervertido por interesarse por mujeres sucias, y ello le incita a matarla asumiendo la personalidad de su madre. Pero volvamos a este punto, Bates está loco. A pesar de que da la apariencia de normalidad, en su cerebro hay voces e imágenes que no existen, que solo oye y ve él. Vive una realidad que solo tiene sentido para él, que no es en verdad realidad, sino delirio, puesto que eso es lo que significa esta palabra, vivir un argumento conjunto de creencias o ideas acerca de lo que está pasando privado, de tal modo que si el que tiene el delirio muere, la realidad suya muere con él. Cuando mata a Norman Bates, ese delirio toma el mando. La tensión que siente motivada por lo que le dice su madre ha de ser liberada mediante el sacrificio de la mujer. Es más, en la película vemos que es el propio Bates quien deja suyo para que lo asuma su madre. La propia madre, que reprimió brutalmente la sexualidad de su hijo, se encarga de castigar a las rameras que vienen a seducirlo. Por eso cuando al día siguiente del homicidio en la ducha Bates se encuentra con su cadáver, actuará como un hijo solícito para proteger a su madre y hará desaparecer el cadáver de Marion en el maletero de su propio coche hundido en el pantano. Después del crimen viene el abatimiento, la depresión, porque Bates sabe en su papel de hombre no poseído en esos momentos por el delirio de creerse su madre que ha encubierto un asesinato, uno más de los que ha protagonizado ella. Compare el lector a Norman Bates con Buffalo Bill, el asesino en serie que Clarice Starling con la ayuda del mismísimo Hannibal Lecter está intentando detener. En este exitoso film, El silencio de los corderos, vemos que Bill tiene secuestrada a la hija de un senador, la vemos insultar y suplicar desde el interior de un pozo que el asesino ha construido en su casa. Ella es la próxima suministradora para la misión que se ha propuesto Buffalo Bill, que es hacerse un vestido de piel de mujer con el que asumir su auténtica identidad sexual. Cualquiera ve que lo que se propone este hombre es algo macabro e irracional. Sin embargo, a diferencia de Bates, Buffalo Bill no tiene delirios,
No oye voces en el interior de su cabeza ni ve a nadie que ha muerto como si estuviera vivo. Su fin es sentir placer sexual y el poder que le va a dar tener un vestido hecho de piel humana. Con ello, además se supone en el argumento de la película, intentará resolver la cuestión de su identidad sexual. Si Bill está loco, su locura es diferente a la de Bates. Lo que nos parece demencial es que asesine a mujeres para hacerse un vestido con su piel. Si el vestido lo hiciera con papel, o con piel de serpiente, nos parecería algo excéntrico, pero no lo llamaríamos loco. Porque, pensándolo bien, y volviendo a los asesinos del tarot, ¿qué sentido tiene matar a 10 personas al azar para pedir mediante la extorsión a las autoridades una fortuna? ¿Alguien podría pensar que habría lugar en el mundo donde estos asesinos hubieran podido disfrutar de ese dinero? ¿Y dónde está lo racional en el proceder de Pérez Rangel? ¿No podría mostrar su desprecio a sus orígenes y su rechazo a las mujeres inalcanzables para él de otro modo? Lo que quiero plantear aquí es que lo que puede determinar si algo es obra de locos o de cuerdos no es si ese algo nos parece racional o no, sino el contacto con la realidad del sujeto que realiza las acciones. No importa lo que él quiera conseguir. Lo importante es el modo en que lo hace. Si alguien quiere ser capaz de volar y construye un aparato siguiendo las leyes de la física, no lo consideraremos un loco aunque perezca en el intento. Temerario sería un adjetivo mucho más probable. En cambio, si se viste con un atuendo de Superman y se arroja al vacío, diremos que está ciertamente mal de la cabeza. Abundando en esto, hemos de concluir entonces lo siguiente: si cuando realiza un crimen el asesino es del todo consciente de que está arrebatando una vida humana sin ninguna justificación como puede ser la defensa propia, y no hay nada que le obligue a hacerlo, por ejemplo, otra persona que le amenaza con matarle a él, el sujeto en cuestión está de acuerdo. En definitiva, esta es la diferencia entre un psicópata y un psicótico. Buffalo Bill, Gustavo Romero, Alfredo Galán, Pérez Rangel, y los otros personajes presentados en este capítulo son psicópatas. Norman Bates es un psicótico. El psicópata controla la realidad, y la pone a su servicio mediante trucos y engaños para conseguir sus propósitos. El psicótico tiene alterado su sentido de la realidad, y construye un mundo propio donde sus actos homicidas son el producto de su cerebro dañado y de las experiencias que han coloreado y dado sentido al argumento de su enfermedad. Un ejemplo de homicida múltiple en un solo acto es Noel Mingo. La locura puede verse con más nitidez en el asesinato de varias personas en un mismo lugar y momento que cuando es serial. El asesino en serie, aunque loco, ha de cuidarse un poco de lo que hace si quiere tener la oportunidad de volver a matar. El asesino en masa, en cambio, puede permitirse exhibir la violencia en una única ocasión, porque no habrá más. Este médico residente del Hospital Jiménez Díaz de Madrid mató a 4 personas con su cuchillo en una furia homicida que tenía como fin castigar a todos aquellos que se habían encargado en su mente desquiciada de perseguirla con sus calumnias y amenazas. En su delirio, Noela tenía miedo y estaba llena de ira, así pues, se defendió de un peligro que para ella y solo para ella era real. Aunque los intelectuales y diletantes gustan de provocar sugiriendo que los locos pueden estar más cuerdos que los que nos creemos sanos y crea el lector que pueda apreciar el valor metafórico y práctico de esta afirmación, lo cierto es de que esta separación entre controlar la realidad y vivir bajo el yugo de una realidad inventada es fundamental, ya que de este modo podemos distinguir al psicópata del loco. ¿Y por qué es importante esta distinción? Lo es por varios motivos, pero destacaré 2. En primer lugar, el psicópata es el ser humano más peligroso que existe. La mayoría de las veces está integrado en la sociedad, y no es un delincuente, al menos no uno notable o peligroso, aunque es frecuente que sea autor de irregularidades contables o de índole administrativa. El lector ha de entender que la psicopatía es un modo de ser, una personalidad especial, pero no una enfermedad mental o psicosis. Por tanto, si bien los rasgos de la psicopatía hacen que el sujeto que la presente sea un tipo miserable despreciable, nada le exige que sea un delincuente, y menos un asesino en serie. Pero si el psicópata alcanza el poder político, Saddam Hussein, Stalin, Bokassa, su capacidad de destrucción no tiene límites. También es una clara amenaza si lidera empresas o tiene puestos de responsabilidad en la policía, hospitales o escuelas.
La segunda razón es que cuando la violencia del psicópata se desata y no dispone de un puesto de poder en el que liberar esa tensión de modo que parezca legítimo como cuando ostenta un cargo de autoridad, entonces tiene muchas opciones de ser un criminal muy violento, y en ocasiones un asesino en serie. La mayor parte de los asesinos en serie son psicópatas, y muchos de estos son psicópatas sexuales, como Romero o Rangel, también Tony King, que se analiza en el capítulo 6, y no están locos. Ahora bien, sí existen asesinos en serie psicóticos, pero son poco frecuentes, en torno al 1020% en comparación con los psicópatas. Francisco García Escalero, que mató a 2 indigentes en el Madrid de los años 90 del pasado siglo, es un buen ejemplo de ello. Escalero es el producto de un abuso de drogas continuado y de una vida que transcurre la mayor parte en la miseria del vagabundeo. Oye voces. Se cree perseguido. Es un esquizofrénico paranoico, como una bomber, como Noel Amingo. Entre los asesinos en masa los psicóticos son más habituales. Los psicópatas no tienen conciencia, por ello no sienten el dolor de la culpa. No tienen vínculos emocionales reales con nadie, aunque en ocasiones respetan a una novia o amiga mientras matan a otras muchas. Ted Bundy, en el capítulo 8, o se ocupan con fruición de una mascota. El dolor ajeno no les afecta, su empatía profunda o emocional está ausente o, dicho de otro modo, invertida. El sufrimiento de los otros no les conmueve, sino que les produce en el mejor de los casos indiferencia, y en el peor, placer. Por encima de todo está su ego, lo que ellos piensan que les hace felices. Y eso hace que en muchas ocasiones tomen riesgos que, aunque a la larga pueden llevarles a la perdición, sin embargo en el presente les llenan de vida. Como el asesinato en serie. Más sobre este tema en el capítulo 10. Volvamos ahora a la magia de Cook y Psicosis. Estamos llegando al final de la película. Lila Cranevera Miles, la hermana de la fallecida Marion, está caminando sola por la planta baja de la mansión de Bates. De pronto vislumbra la puerta que conduce al sótano. El público se estremece con ella, y tiene sentimientos encontrados acerca de lo que la protagonista de la acción ha de hacer. El primero le dice, anda, baja y mira qué diablos hay ahí de una vez por todas. Pero el segundo le grita, no, por amor de Dios, no bajes, ahí hay algo pavoroso. Es el sello del maestro del cine y de todo buen dealer. El argumento nos empuja a la angustia de la decisión ambivalente. Sin embargo, por muy terrorífica que sea la escena, todo termina al acabar la proyección. Al salir del cine estamos satisfechos de haber sufrido de modo placentero. Lo auténticamente terrible, no obstante, es que Cook basó su personaje de Norman Bates en un asesino en serie real, Ed Gein, un granjero de Wisconsin, Estados Unidos, que actuó en los años 50. Gein no solo mató a varias mujeres, sino que saqueaba tumbas para construir adornos con restos humanos, lo que incluía sillas cubiertas con piel humana y pilares de cama coronados con calaveras. Se le encontró una caja que contenía 9 vulvas de mujeres. Lo que sirvió al Cook de inspiración para la película Psicosis es que Gein solía pasear en las noches de luna llevando una máscara y vestidos hechos con piel de mujer. Y que guardaba el cuerpo de su madre en el sótano. Una madre que lo reprimió ferozmente y que le explicó que todas las mujeres eran unas golfas. Así, el terror de Psicosis fue posible porque Cook transformó con su arte un hecho real de por sí terrorífico. Por ello, el asesino en serie no desaparece cuando abandonamos la oscuridad de la sala cinematográfica. Bien al contrario, lo que nos da terror es saber que él puede estar esperándonos ahí fuera. Porque es un ser completamente real.